¿Y si os dijéramos que 6 de cada 10 empleos en Colombia podrían ser automatizados en los próximos años? Ujú. ¿Significa eso que la inteligencia artificial nos está quitando el trabajo o que nos lo está cambiando? Esa es la gran pregunta. Hoy en Hablemos de Datos vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre miedo, oportunidades y transformación en el trabajo de millones de colombianos. Totalmente. Y antes de entrar en materia, recordad que podéis uniros a nuestra comunidad en WhatsApp para seguir conversando y compartir vuestras ideas. El enlace está en la descripción. Eso es. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Hola a todos. En el análisis de hoy vamos a responder esa gran duda que ronda por todas las oficinas, los grupos de chat y las reuniones de empresa. Sí, la que está en boca de todos ahora mismo. Exacto. Y para entenderlo, no podemos quedarnos solo con opiniones o con el típico rumor de pasillo. Necesitamos los datos reales. Los números fríos. Eso es. Por eso hemos recopilado información de muchísimo peso. Tenemos estudios del Gobierno, del Centro de Investigación FEDesarrollo, de la Universidad del Rosario Ujú. y también de organismos internacionales clave como el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo fascinante aquí es que, fíjate, cuando cruzamos todas estas fuentes tan diversas, el panorama que emerge no es de, digamos, ciencia ficción futurista. No es Terminator, ¿no? Exacto, no es Terminator. Es una radiografía muy, muy precisa de lo que ya está ocurriendo hoy. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que necesitamos analizar, diría que 3 dimensiones clave para entender el fenómeno completo. Vale. ¿Cuáles serían? Pues, primero, ¿cuál es el uso real y actual de estas herramientas en el mercado colombiano hoy en día? Ujú. Segundo, ¿cuáles son las cifras exactas sobre los empleos que verdaderamente están en riesgo para intentar alejarnos un poco del alarmismo? Que hay mucho, por cierto. Hay muchísimo. Y tercero, ¿cuáles son las claves, las nuevas habilidades y los trabajos que se están creando para que la fuerza laboral no se quede atrás? Claro. Ver el ecosistema completo es vital, porque el mercado laboral en Colombia tiene una estructura muy particular que altera completamente cómo impacta la tecnología. A ver, quiero que empecemos desgranando esto porque hay una cifra inicial que a mí me dejó bastante escéptico, te lo confieso. A ver, cuéntame. De acuerdo con el estudio Work Reimagined de la consultora EY, resulta que el 92% de los trabajadores encuestados en Colombia ya utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial en su trabajo. Ujú. Un 92%. Y un 34% la usa a diario. Sí, sí. Además, un informe de Google Workspace, que elaboraron junto a la firma IDC y Provokers, encontró que el 72% de los profesionales en Colombia usa asistentes de inteligencia artificial personales en su trabajo. Superando el promedio de la región, además. Exacto, superando a la región. Y claro, mi primera reacción al leer esto es pensar, ¿de verdad estamos hablando de inteligencia artificial pura? Ya. ¿O es simplemente que la gente ha descubierto cómo usar el texto predictivo en el móvil o el traductor de Google y ya se consideran usuarios avanzados? Porque un 92% me parece, no sé, casi irreal. Bueno, es una duda muy válida. Y es exactamente lo que los analistas de IDC y de EY tuvieron que clarificar en sus reportes. Ese 92% no significa que 9 de cada 10 personas en una oficina en Bogotá estén programando en Python Claro, claro. o entrenando redes neuronales complejas en su ordenador. Lo que miden estos estudios es la integración de herramientas generativas en los flujos de trabajo cotidianos. Vale. Nos están hablando de personas en roles administrativos, de ventas o de recursos humanos que ahora utilizan asistentes integrados para, por ejemplo, resumir un documento PDF de 50 páginas en 3 viñetas. Ostras, eso sí que ahorra tiempo. O que usan plataformas que les redactan correos electrónicos ajustando el tono corporativo de forma totalmente automática. Entiendo. O sea, no es que todos sean ingenieros de software de la noche a la mañana. Es que la barrera de entrada ha bajado tanto que la herramienta ya es invisible. Exactamente. Se ha vuelto invisible. Y el dato de que Colombia supere el promedio regional en el uso de estos asistentes de Google Workspace o similares, pues no es un tema menor. Ya.
Sienta las bases de que no estamos hablando del futuro del trabajo. La inteligencia artificial no es una ola que se ve a lo lejos en el horizonte. Es el agua en la que ya estamos nadando hoy. Me gusta esa analogía. La tecnología ya está profundamente integrada en la fuerza laboral cotidiana, haciendo el trabajo cognitivo pesado, el de organizar, el de resumir, traducir. Vale, te compro que la adopción es masiva y que ya está aquí. Pero eso me lleva a una contradicción gigante en los datos. A ver. Si el 92% ya usa estas herramientas y no hemos visto, digamos, un colapso masivo del mercado laboral, Ujú. ¿por qué el Centro de Investigación FEDesarrollo lanza la alerta de que el 60% de los empleos en Colombia están en riesgo de automatización? Ya, choca un poco. Suena a que los números chocan de frente. Y ojo, que no son los únicos. El Banco Mundial estima que entre el 26 y el 38% de los empleos en América Latina podrían verse expuestos. Sí. Y a nivel global, el FMI habla de casi un 40% de empleos afectados, una cifra que, por cierto, el propio Ministerio de Trabajo en Colombia ha citado para exigir planes urgentes de reconversión. Así es. Entonces, si ya somos usuarios, ¿por qué deberíamos asustarnos con ese 60% de riesgo de FEDesarrollo? Pues mira, no es una contradicción en sí, es más bien un problema de definición. Vale. Aquí es donde los titulares de las noticias suelen generar un pánico innecesario. Existe una diferencia monumental entre automatizar un empleo completo y automatizar tareas dentro de un empleo. Ah, el matiz importante. Fundamental. Lo que el informe de FEDesarrollo y el del Banco Mundial nos están diciendo no es que 6 de cada 10 trabajadores van a ser despedidos mañana por la mañana y reemplazados por un software. Menos mal. Lo que significa es que el 60% de los empleos tienen una proporción significativa de tareas diarias, quizá un 30 o un 40% de su jornada, que un sistema inteligente puede hacer mejor y más rápido. Claro, cosas como organizar la agenda, clasificar las facturas del mes o redactar informes de rutina que son siempre iguales, ¿no? Eso es. Hablamos de tareas repetitivas. Por eso, el llamado del Ministerio de Trabajo no es a prohibir la tecnología, lo cual sería, además de absurdo, imposible. Totalmente. El llamado es a implementar estrategias de reconversión laboral urgente. Se trata de enseñarle a ese trabajador administrativo o de logística a delegar la parte mecánica de su día al algoritmo. Para ganar tiempo. Exacto, liberando horas para que aporte valor estratégico donde la máquina no puede entrar, en la toma de decisiones complejas, la empatía con el cliente, la negociación o simplemente el contexto cultural de la empresa. Pero a ver, seamos realistas, porque eso asume que la empresa va a querer mantener al trabajador para que haga esas tareas estratégicas. Ya. Si yo soy un directivo y un software me ahorra el 40% del tiempo de mi plantilla, a lo mejor no quiero que mi equipo sea más estratégico. A lo mejor simplemente quiero reducir mi plantilla un 40% y ahorrar costes. Es el miedo lógico. Y aquí es donde el análisis del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario me parece brillante. Ellos utilizaron la gran encuesta integrada de hogares del 2024, que es básicamente el mayor termómetro laboral del país, para diseccionar cómo impacta esto de forma desigual. Ujú. Y los resultados son muy reveladores. Dividieron el panorama en 3 grandes grupos. Primero, 5,8 millones de personas en ocupaciones con alta exposición pero alta complementariedad. Exacto. Segundo, un 15% del empleo en alta exposición y baja complementariedad. Esa es la zona de peligro. Y un tercer grupo masivo, cerca del 60% en baja exposición, que está directamente ligado a la economía informal. Ayúdame a traducir esto a la realidad de la calle, porque son muchos datos. Vamos por partes, porque este es verdaderamente el núcleo del problema. Empecemos por los 5,8 millones en alta complementariedad. Vale, el primer grupo. Aquí el riesgo de despido es bajo, porque la inteligencia artificial actúa como un asistente hipereficiente, pero no puede terminar el trabajo sola. Piensa, por ejemplo, en un investigador de mercado o un analista financiero. Ujú. La herramienta procesa miles de datos de ventas en segundos y te sugiere patrones, pero es el analista humano quien interpreta esos datos basándose en la cultura de consumo colombiana y quien presenta la estrategia al cliente. Claro, el toque humano. Exacto, el humano es el director de orquesta, la tecnología es el instrumento. Vale, o sea, en este caso el trabajo se potencia. Hasta ahí todo suena a un escenario ideal. Pero luego tenemos ese 15% con baja complementariedad. Esos son los que están en la línea de fuego directa, ¿verdad? Sin duda, aquí hay un riesgo real y latente de desplazamiento laboral. Hablamos de labores que son casi en su totalidad estandarizadas. ¿Cómo cuáles? Pues el procesamiento básico de nóminas, la digitación de datos pura y dura, el apoyo administrativo clásico.
Imagina a alguien cuyo único trabajo sea leer facturas en papel, extraer los montos y teclearlos en un sistema de contabilidad. Sí, picar datos, lo de toda la vida. Hoy en día, un sistema de reconocimiento óptico impulsado por inteligencia artificial hace eso de forma instantánea, sin errores de tecleo y vinculándolo directamente con el banco. Wow. En estos casos, la máquina no asiste al humano, hace el proceso de principio a fin. Si estas personas no reciben la reconversión de la que hablábamos antes, sus puestos sí que corren un peligro inminente. Qué duro. Y luego está el elefante en la habitación. Ese 60% en baja exposición. Cualquiera que escuche baja exposición pensaría, bueno, están a salvo. Sí, suena a buenas noticias. Pero el estudio aclara que este grupo está formado mayoritariamente por la inmensa economía informal de Colombia. Así es. Vendedores ambulantes, oficios manuales no estandarizados, trabajadores de la construcción en pequeñas reformas. Claro, al ser trabajos físicos o fuera del sistema formal, el software no los puede reemplazar, así que la informalidad está actuando como un escudo protector contra la inteligencia artificial. Es un escudo, sí, pero es un escudo de papel. De papel. Sí, porque te protege del impacto directo y del reemplazo tecnológico inmediato. Vale. Pero te aísla por completo del crecimiento y del futuro. Ah, claro. Al no operar dentro de un marco donde se puedan integrar estas herramientas digitales, todo este sector se queda fuera de los aumentos de productividad. Es decir, mientras el trabajador formal que usa asistentes virtuales multiplica su eficiencia y, en teoría, su capacidad de generar ingresos, Sí. el trabajador informal sigue atado a las limitaciones físicas de su jornada laboral. Esta desconexión los salva del despido hoy, pero los condena a un estancamiento estructural frente a una economía que se va a mover a la velocidad de la luz. Qué perspectiva tan dura. Básicamente, la misma tecnología que sirve de catapulta para unos se convierte en un muro de contención para otros. Exactamente. Y si profundizamos en los sectores que verdaderamente van a sentir el golpe, los reportes mencionan áreas muy específicas. Hablamos de trabajos administrativos, de oficina, servicio al cliente y call centers. Ahí el impacto ya se nota. Muchísimo. Ya vemos empresas en Colombia implementando chatbots conversacionales que pueden resolver disputas complejas o cerrar ventas sin intervención humana. También mencionan manufactura y logística. Pero hay un sector que los informes señalan y que, sinceramente, es el que más me preocupa. Te refieres a los puestos de entrada, ¿no? Sí, los empleos junior para recién graduados. A ver, no hemos superado ya esta etapa. Siempre que hay un salto tecnológico, desaparecen trabajos básicos. Pasó con las telefonistas de centralita hace décadas. ¿Por qué iba a ser diferente esta vez? Para los jóvenes. Es diferente por la naturaleza del trabajo que se está automatizando. Fíjate, cuando desaparecieron las operadoras de centralita, se trataba de una tarea puramente mecánica. Hoy estamos hablando de la automatización de tareas cognitivas que son fundamentales para el aprendizaje. ¿Cómo es eso? Esto plantea una pregunta crítica sobre el futuro de las carreras profesionales. Pensemos en el modelo tradicional del primer empleo corporativo. Históricamente, un abogado junior, un analista de marketing recién graduado o un becario Sí. entraban a una empresa a hacer el trabajo sucio intelectual, consolidar decenas de reportes, leer contratos interminables para buscar cláusulas específicas, hacer resúmenes ejecutivos. Claro, tareas aburridas, pero era la forma en la que entendían cómo funcionaba la empresa por dentro. Era su entrenamiento, de alguna manera. Exactamente, es un modelo de aprendizaje por inmersión. Pero claro, si una empresa descubre que un modelo de lenguaje avanzado puede revisar 1000 contratos en 3 minutos por una fracción del coste de un abogado junior, La decisión financiera está clara. es obvia. El problema es que se rompe el primer peldaño de la escalera corporativa. Las empresas van a seguir necesitando directores legales y estrategas senior que tomen las decisiones finales. Claro. Pero si cierran la puerta a los recién graduados porque la inteligencia artificial hace su trabajo inicial, ¿dónde van a adquirir esos jóvenes la experiencia necesaria para convertirse en los líderes del mañana? Es un hueco enorme. Estamos ante un posible cortocircuito en la cadena de formación profesional a nivel nacional. Ese es un punto ciego brutal. Estamos exigiendo perfiles senior en el mercado, pero estamos destruyendo la fábrica que los produce. Tal cual. Ahora, para no quedarnos solo con el escenario catastrófico, porque sé que los datos también muestran un panorama de crecimiento inmenso, hablemos de la creación de valor. Vamos a ello. Fedesarrollo señala una demanda explosiva de nuevos roles en Colombia. Expertos en ciberseguridad, arquitectos de datos, especialistas en ética de inteligencia artificial y desarrolladores de software enfocados en integrar estos modelos. Y son perfiles súper demandados. Muy demandados. Además, el Banco Mundial calcula que la inteligencia artificial generativa podría
podría mejorar la productividad de los empleos existentes entre un 8% y un 14% en América Latina. A ver, aumentar la productividad un 14% a nivel macroeconómico es una barbaridad. Es una cifra transformadora. Ese 8 a 14% se traduce directamente en crecimiento del Producto Interior Bruto, en una mayor competitividad de las exportaciones colombianas y en pura innovación en los sectores formales y educativos. Claro. Sin embargo, hay un hilo conductor en todos estos estudios, ya sea el del PNUD, el del Banco Mundial o el de FEDesarrollo, y es la condición sine qua non para que este crecimiento suceda. La educación. La brecha educativa. A mayor nivel educativo y mejores habilidades digitales previas, la inteligencia artificial se convierte indiscutiblemente en un motor de prosperidad. Pero debemos mirar los datos con frialdad analítica. Esta tecnología, por su propia naturaleza, es un acelerador de tendencias. ¿A qué te refieres con un acelerador de tendencias? ¿A qué hace más rico al que ya está bien posicionado? Me refiero a que la tecnología en sí misma es agnóstica, pero su impacto está totalmente condicionado por la estructura que la recibe. Vale. Si solo un segmento específico de la población, digamos, los trabajadores urbanos, formales y con acceso a formación continua, logra capitalizar ese aumento de productividad del 14%, mientras que el resto se queda anclado en roles repetitivos o en la informalidad, la polarización de ingresos en el país podría ensancharse a niveles sin precedentes. Y ojo, esto no es un juicio de valor ético, es una simple extrapolación matemática de los datos presentados por el Banco Mundial. Es una barbaridad de información. Hasta ahora hemos desgranado cifras densas, pero no queremos que esto se quede en estadísticas frías de un PDF corporativo. Claro, no. Detrás de ese 92% de adopción o de ese 60% de informalidad, hay personas gestionando sus carreras día a día. Por eso os recordamos que podéis uniros a nuestra comunidad en WhatsApp y también seguirnos en LinkedIn. Os esperamos por ahí. En nuestro grupo de WhatsApp debatimos precisamente estas cosas. Compartimos encuestas, nos contáis cómo vuestras empresas están implementando estas herramientas y analizamos experiencias reales sobre el terreno. Y en LinkedIn subimos gráficos detallados de los reportes del PNUD y del Banco Mundial que hemos mencionado hoy. Tenéis todos los enlaces en la descripción de este análisis. Y creo que hacer una pausa analítica en este punto es fundamental para conectar un poco las piezas del rompecabezas. Totalmente. Si volvemos a la pregunta que abrió esta inmersión sobre si nos están quitando el trabajo, debemos entender que la inteligencia artificial actúa como una especie de lente de aumento sobre 3 problemas históricos de Colombia que detallan los informes. ¿Cuáles son esos 3? La baja productividad crónica, la brecha de habilidades digitales entre el campo y la ciudad y la enorme informalidad. El software no creó estos problemas, simplemente los hace ineludibles. Los pone bajo el foco. Exacto. El cuello de botella real no es la capacidad del algoritmo, es la capacidad de nuestro tejido empresarial y educativo para adaptarse a esa misma velocidad. Es una conclusión muy contundente. El problema no es la inteligencia artificial, es la rigidez del sistema, lo que nos lleva a una de las cuestiones más incómodas que plantea el material de la Universidad del Rosario. Más que preguntarnos desde el miedo o el pánico si un robot nos va a quitar el trabajo, la pregunta estructural que debemos hacernos es: ¿estamos aprendiendo lo suficiente para que la tecnología trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra? Es el enfoque absolutamente correcto. La inteligencia artificial es el nuevo idioma del mercado laboral global. La única pregunta relevante ahora es: ¿quién está dispuesto a aprender su gramática? ¿Y qué mecanismos, públicos y privados, se van a poner en marcha para que ese aprendizaje sea accesible para todos? Tal cual. Bueno, antes de despedirnos, vamos a hacer un resumen muy rápido. Las 3 grandes claves de todo este mar de datos para que os las llevéis súper claras a vuestras próximas reuniones. Venga. Primero, la adopción masiva ya es una realidad, no una promesa. Más del 90% de los trabajadores colombianos encuestados ya usan herramientas de inteligencia artificial según EYG, y el 72% de los profesionales emplean asistentes personales según Google Workspace. Dato clave. Segundo, hay un riesgo severo, sí, pero es un riesgo de automatización de tareas, no de extinción inmediata de empleos completos. Ese 60% de empleos en riesgo que cita FEDesarrollo implica que debemos transformar funciones rutinarias, especialmente en labores administrativas de baja complementariedad. Exacto. Y tercero, estamos ante una dualidad inmensa. Hay un potencial de aumentar la productividad hasta un 14% y de crear nuevos roles,
pero todo está condicionado a la educación. Quien se adapta, sobrevive y escala. Así es. Y para cerrar, me gustaría dejaros una última reflexión, derivada de los datos, para que la analicéis por vuestra cuenta. A ver, Hemos hablado largamente de ese 60% de la fuerza laboral que tiene baja exposición a la automatización simplemente porque opera en la economía informal. sí, Pensando a medio y largo plazo y observando cómo la tecnología exige digitalización sí o sí para generar rentabilidad, podría ser la inteligencia artificial, paradójicamente, la fuerza invisible que obligue a formalizar la economía colombiana. ostras, Es decir, si los pequeños talleres o los negocios informales necesitan competir a nivel regional, eventualmente tendrán que adoptar herramientas digitales de gestión de clientes o de inventario. Eso requiere trazabilidad, requiere estar en el sistema y, por ende, requiere formalización. tiene muchísimo sentido. ¿Será esta tecnología el puente que finalmente integre a ese 60% a la economía moderna? ¿O se consolidará como el muro definitivo que separe para siempre la economía de alta eficiencia de la economía de supervivencia? Es un escenario complejo que se va a definir en esta próxima década. Qué tremenda reflexión para cerrar. Si os ha gustado este episodio, suscribiros a nuestro canal de YouTube para no perderos los próximos. Y si queréis conversar más a fondo sobre esa última pregunta o compartir cómo se está yendo en vuestros propios trabajos con la automatización, uníos a nuestro grupo de WhatsApp. Allí compartimos encuestas, datos extra y podréis participar en la creación de futuros episodios. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo, hablando de datos.